Hola, Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo va? muy bien, ¿y vos? Todo muy bien. Qué lindo estar acá. Gracias. No, gracias a vos por sumarte a este ciclo de vivos que tenemos desde Más Río Menos Basura, donde proponemos nuevas formas de consumo. Así que la verdad es un placer tenerte en este espacio. Así que bueno, si querés para comenzar, estaría muy bueno que te presentes, que presentes qué es Dos Dale. Ambientes. Genial. Vamos a hacer eso entonces. Perfecto. Muchas gracias de vuelta. Más Río, Menos Basura. Lo primero que quiero decir es que es un conglomerado de organizaciones que trabaja súper bien en Rosario sobre el tema, bueno, de los, sobre todo, residuos de plásticos en el río Paraná. Y es importantísimo tener no solo organizaciones locales, sino que generen información local, que es lo que muchas veces falta, ¿no? Poder realmente Sí. generar nuestro propio conocimiento sobre las problemáticas que tenemos nosotros en nuestro lugar. Bueno, mi nombre es Jorgelina Giva, soy periodista, trabajé siempre o casi siempre en periodismo, sobre todo gráfico, muchos años, 13 años en el diario La Capital de Rosario, y hace poquito, la verdad, un año y medio, dejé de trabajar en el diario La Capital y empecé a trabajar con una web propia de noticias ambientales, con esta idea que venimos diciendo, la idea de generar o intentar aportar a un debate local y regional sobre problemáticas socioambientales, ¿no? No en el sentido amplio, relacionadas por supuesto con el humedal, que estoy convencida y ahí tengo mi corazón, es lo que nos define desde la historia, desde la cultura de nuestra ciudad y nuestra región, pero también desde la llanura muy intervenida, agroindustrial, que también enmarca la ciudad de Rosario y la provincia de Santa Fe, y después también entendiendo que hay muchísimos temas de contexto internacional y global que tienen que ver también con lo que pasa acá, crisis climática, movilidad, formas de consumo, que es la idea sobre la cual vamos a avanzar hoy en esta charla compartida, y bueno, con la pandemia, la cuarentena y todo lo que ha pasado en las últimas semanas, se ha acelerado o actualizado todavía más muchos de los debates que todavía tenemos pendientes. Esa es un poco la idea, creo, ¿no? Quedaron más expuestos a algunos problemas que veníamos postergando en cuanto a generar un debate. Y, sí, lo que vos decías de la pandemia precisamente nos impulsó quizás a repensar nuestros hábitos de consumo. ¿Qué propuestas viste que se generaron y que están activas en este momento? Bueno, me parece que en estas semanas, en estos 2 meses tan raros, tan por un lado frenéticos y por el otro lado que parecen eternos y que nunca terminan, algunas tendencias que ya se venían dando se aceleraron o a lo mejor se acentuaron. Respecto a los hábitos de consumo, pienso que está bueno irnos con el pensamiento hacia el tema de la alimentación, qué comemos, de dónde viene lo que comemos, cómo se produce, eh, tiene relación directa con la crisis climática global, el modo o la intervención, las formas de uso de la tierra que se ha hecho en general en el planeta, ¿no? La agriculturización extrema, la ganadería de feedlot, eh, hay un montón de cosas dando vuelta en torno a eso. Me parece que la pandemia y la cuarentena, sobre todo, actualizó o aceleró algunas cuestiones que teníamos pendientes, de dónde vienen los alimentos que consumimos. Tiene sentido, por ejemplo, que en una ciudad, vamos a enfocarnos bastante desde lo local. En una ciudad como Rosario, rodeados, como decíamos, de una de las llanuras más fértiles del mundo, donde podemos producir prácticamente todo. Hasta hace, de hecho, 30 o 40 años, el sistema imperante era el de la chacra mixta, donde había tambo, donde había vacas, donde había chanchos, donde había huerta, donde había también cultivos intensivos, trigo, maíz, luego también la soja, sorgo, bueno, toda esa diversidad, ciudad además como Rosario, que tenía un muy importante cinturón verde de producción hortícola sobre todo, toda esa diversidad se fue perdiendo, empujada por un lado por el monocultivo de soja, también por el sector
inmobiliario que presionó mucho los periurbanos de las grandes ciudades en cuanto a la desaparición de los pequeños productores de verduras u hortalizas, sobre todo no es tan frutera esta región, aunque seguramente también podría serlo, porque tenemos, repito, una tierra y un clima excelente. Me parece que en la pandemia nos volvimos a preguntar ante la imposibilidad de salir al supermercado, que es lo que tenemos culturalmente más metido como un chip en la cabeza, ¿qué compramos? ¿Dónde compramos? Si es lógico ir a comprar o mantener esa forma de consumo. Y se aceleró, se duplicaron prácticamente, por ejemplo, las compras a organizaciones, que hay muchas, Unión de Trabajadores de la Tierra, Movimiento de Trabajadores Excluidos Rama Rural, todos los agricultores y huerteros que conforman la agricultura urbana de Rosario, el programa de periurbanos que en su momento estableció el gobierno de Santa Fe en los periurbanos de las grandes ciudades de la provincia. Se aceleró esa compra intentando ir hacia un circuito más corto, así se denomina, que conecte de manera más cercana, más económica y más saludable también al productor con el consumidor. En Rosario me parece que tenemos un muy buen lugar que explicita eso, que es el mercado del patio, que es donde se puede acceder a mucho de esa mercadería, de esa producción, de manera directa y además muy linda, porque es realmente un lugar súper bonito para transitar y para estar. Me parece que ahí hay un tema interesante de la pandemia, la provisión de alimentos en ciudades que necesariamente tienen que rever sus formas de consumir, sus formas de moverse, sus formas de generar energía, sus formas de generar lazos, bueno, un montón de cuestiones asociadas que quedaron de vuelta desnudas o más en evidencia en la pandemia. Me parece que podemos, por ejemplo, avanzar un poco en ese sentido, en la reflexión. Sí, qué interesante lo que contás, porque tiene que ver, por un lado, con el comercio justo, de Claro. realmente beneficiar la cercanía, los productores de cercanía y salirnos un poco de esto que de alguna forma es cultural en cuanto al supermercadismo, que es también Ujú. donde nosotros encontramos todos estos envoltorios. No podés ir a un supermercado y no llevarte lechuga, tomate en bolsa. Entonces, de esa manera también estamos reduciendo nuestros residuos. Así que, y además una cuestión de salud, porque vos mencionabas el mercado del patio, que inclusive tiene opciones de frutas y verduras agroecológicas. Y ahora también contamos con tecnología que nos permite hacer estos Ujú. pedidos, hay formularios. eh, cuando hablábamos el otro día, contábamos esto de volver un poco atrás, pero ya posicionados de una forma distinta con nuevas tecnologías. Sí, tal cual, tal cual. Hay muchas cosas a favor. Se puede usar la tecnología muy bien, de manera muy práctica, para hacer compras online, para tener aplicaciones que permiten ver, en Rosario, por ejemplo, la desarrolló el taller ecologista, ver dónde se pueden comprar. Bueno, en ese caso estaba más centrado en verduras de producción agroecológica, pero más allá de lo agroecológico, que después seguramente podemos volver a hablar sobre esto, porque es un tema clave de la alimentación que ya se está desarrollando y que se viene, insistir mucho en esta importancia del circuito corto, ¿no? ¿Por qué compramos lechuga o tomates que se cultivaron en la zona huertera de La Plata, que queda a 500 kilómetros de Rosario, donde se paga un costo muy elevado, económico por una parte de flete, por ejemplo, el transporte, los medios de transporte es el sector que más emisiones contaminantes genera a la atmósfera, o sea que ahí tenemos un beneficio por donde lo miremos. Es también mucho más barato para el consumidor cuando puede recortar el costo de flete. Y después volvemos a decir lo que decías vos, también el concepto de comercio justo. Son todas ideas o conceptos que parecen tan obvios o tan del sentido común, pero que han quedado, bueno, realmente sepultados en una lógica mucho más industrialista, mercantilista, que nos lleva a, como vos bien decís, ir a un supermercado a comprar una manzana que a su vez está en un paquete de telgopor envuelto en plástico,
se ha llegado al sinsentido de supermercados que venden la manzana cortada o la ensalada ya hecha. De vuelta, no es volver hacia atrás por un gusto, por lo antiguo, no sé, caprichoso. Hay muchas cosas que tienen realmente mucho sentido cuando podemos volver a prestar atención a lo que es local, a lo que es de cercanía, a lo que es de estación también. También podemos replantearnos como consumidores si, por ejemplo, en Rosario tiene sentido que en todo momento del año podamos comprar kiwis, qué sé yo, por citar un ejemplo. Bueno, sí, es una fruta riquísima, pero a lo mejor hay un costo socioambiental en que ese kiwi esté en las góndolas de un supermercado, de una tienda de Rosario, que es muy grande y donde ni el productor original del kiwi recibe el precio que merece y el consumidor también recibe un producto, una fruta que pasó por un transporte larguísimo, por una cadena de intermediarios larga, cara, contaminante, no sustentable desde un montón de lugares. De vuelta, creo que tenemos que volver a repensar casi lo básico. ¿Cómo puede ser que en Rosario no tengamos, por ejemplo, el precio que se paga incluso por los lácteos, por el aceite? El aceite es un caso interesante. Vivimos al lado de uno de los polos aceiteros más importantes del mundo. Bueno, sin embargo, muchas veces no hay stock de aceite, no hay provisión de aceite. Digamos, cuando se enfoca también mucho más el mercado en el commodity que en el alimento, que es un poco el defecto o la deriva que ha tenido la agroindustria argentina en los últimos 20, 30 años, pasa esto, ¿no? ¿Tiene sentido que en Rosario no podamos acceder a aceite de gran calidad y de bajo precio, a lácteos, a carnes, a hortalizas? Bueno, me parece que no, que ahí hay un sinsentido que se fue acumulando y que, de vuelta, la pandemia no generó en sí misma nada, pero creo que sí expone de manera más brutal o más negro sobre blanco un montón de problemas que ya estaban dando vueltas y que ahora a lo mejor tenemos, si le queremos encontrar algo bueno a esta situación tan fea, a lo mejor sea poder evidenciar más claramente esta serie de cuestiones que ya estaban rondando. Ahí Banshee dice, importante para la salud también, porque si podemos adquirir alimentos vegetales fuera de temporada, quiere decir que son de cámara, cortados verdes, Ujú. que van perdiendo su calidad alimentaria. Sí, Claro, total. exactamente, ¿no? Es realmente de vuelta, no es un amor por lo antiguo porque sí, sino tenía mucho sentido, insisto, porque me parece que ver lo que ha pasado en la llanura, que nos acompañan también en la zona, es muy importante, a cómo pudimos perder el sistema de chacra mixta que proveía prácticamente de toda la región para ir a un sistema de cultivo extensivo, bueno, que tiene un montón de externalidades muy negativas desde lo socioambiental. Sí, totalmente. Ahí Nicolás dice que no es una vuelta atrás si retomamos viejos hábitos, pero con nuevos conocimientos. Totalmente. Claro, y nuevas tecnologías, porque también decíamos, ahora se puede hacer con facilidad con las aplicaciones, eh, con sistemas puerta a puerta. Bueno, hay un sistema también ahora está momentáneamente paralizado por la pandemia, pero el sistema de ferias donde venden la producción, por ejemplo, los huerteros urbanos de Rosario, es un sistema que está bueno también en el sentido que en casi todos los barrios o lugares de Rosario se puede acceder o a un parque huerta o a una feria. A lo mejor la oferta todavía no sea muy variada, pero bueno, hay que apostar por eso y en la medida que haya también más consumidores y mayor interés y mayor demanda, eso sin duda también va a presionar a que la oferta sea cada vez más variada, más de calidad y más accesible y cercana, tanto en lo geográfico como en los precios. Sí, totalmente. Y también tener en cuenta lo que vos decías en cuanto a la estacionalidad, que hay cosas que no Y podemos sí, tener durante todo el año y que tienen que ver con la naturaleza. sí, creo que a nivel mundial hay como una también de vuelta, una vuelta o una revisión, aquí es casi lo lógico, ¿no? Consumir en todo caso de manera prioritaria, seguramente no exclusiva, pero sí intentar que lo prioritario sea lo local, sea lo de cercanía, sobre todo, insisto, cuando estamos en lugares geográficos que nos permiten realmente tener eso, lo estacional.
ahí me parece una pérdida de conocimiento, de cercanía bastante tremenda de lo que nos provee la naturaleza cercana. Fíjate, también me parece a mí que otra de las cosas que desnudó la pandemia, de repente muchos empezaron a ver pájaros, insectos, bueno, un montón de fauna o naturaleza urbana que sinceramente ya estaba presente en la ciudad y que creo yo muchos no percibíamos simplemente por falta de tiempo, por falta de atención, por falta de capacidad para ver lo que nos rodea y de alguna manera lo que nos contiene y nos contextualiza. La ciudad no cayó de un meteorito y se generó de un día para el otro. Se armó en un lugar geográfico específico que además tenemos la suerte que es maravilloso, que tenemos un grado de biodiversidad increíble que nos provee ahí sí, sobre todo el humedal, que es de los más importantes y biodiversos del mundo. Entonces, a lo mejor sea momento para ver también que no somos los únicos, que estamos en un sistema, que el sistema precisa de que todas sus partes funcionen bien, pero que hay que cuidarlo y hay que prestar atención. Eh, Totalmente. entonces, sí, me parece que también podemos avanzar un poco en ese sentido. Totalmente. Bueno, y por ahí la pregunta que te voy a hacer ahora no tengas una respuesta, pero es para dejar una pregunta abierta. ¿Qué podemos pensar que va a pasar cuando salgamos de esta cuarentena? ¿Vamos a poder seguir con estos hábitos que incorporamos durante esta Ujú. cuarentena en cuanto a nuestros hábitos de consumo? ¿O vamos a salir como locos y locas a volver a los paradigmas eh, previos a la cuarentena? O buscar las ofertas en el súper. Exactamente. ¿Quién sabe, no? Realmente, ¿quién sabe? Yo sí creo que puede haber o podría haber, por ejemplo, una orientación estatal respecto a esto. También se ha hablado mucho estas semanas de pandemia, de vuelta, de la importancia de tener un Estado presente, un Estado eficiente, bueno, muy enfocado, por supuesto, en las cuestiones de salud. En definitiva, cuando las papas queman, todos vuelven a mirar hacia el Estado pidiendo las soluciones, tantos aquellos que siempre pidieron mayor financiamiento como aquellos que históricamente pidieron ajustar y que se redujera el gasto. Bueno, hay algunos ejemplos en ese sentido que me parece que a lo mejor pueden ser orientativos. Por ejemplo, eh, tanto Holanda como Francia, que son los países dueños de la aerolínea KLM y Air France, decidieron que el rescate que van a hacer a su aerolínea de bandera tiene algunos condicionamientos. O sea, una especie de orientación estatal hacia una economía, bueno, que al menos en los papeles intenta ser más sustentable o más verde. Aeronaves, qué sé yo, más modernas, que utilicen cada vez menos combustible tradicional y vayan hacia biocombustibles. Hay todo un negocio o un nicho de combustibles verdes para los aviones, que es importante porque es un sector también muy contaminante. Hay muchos países, Canadá, países nórdicos que han dicho que no van a ayudar financieramente a las empresas que tengan, por ejemplo, activos en paraísos fiscales. Francia, por ejemplo, lanzó también un paquete de ayuda económica directa para aquel que quiera comprar o repararse su bicicleta, pensando también en la movilidad como uno de los paradigmas que sí o sí hay que revisar, porque de vuelta es otro de los temas que saltaron como muy críticos en relación a la pandemia y al amontonamiento de gente que significan los transportes urbanos. Bueno, se puede, por ejemplo, orientar las inversiones del Estado hacia sectores de energías renovables, sectores que generan empleo verde y no subvencionar o dejar de subvencionar a las energías fósiles, que ha sido un clásico de los estados hasta el día de hoy, y Argentina tiene una deuda enorme todavía, más allá de los diferentes gobiernos que han ido pasando, por ejemplo, con la apuesta a vaca muerta. Bueno, hoy que el Estado Nacional apueste o siga subvencionando desarrollos como vaca muerta, parece una locura, ¿sí? En un mundo que lanza señales todo el tiempo de que los combustibles fósiles son uno de los grandes causantes de la crisis climática global, del calentamiento global,
además de cuestiones de contaminación, de cuestiones de vulneración de derechos de comunidades presentes en los territorios, etcétera. Me parece que ahí también hay un montón de cosas para pensar que se puede avanzar, se puede presionar, se puede exigir, intentando que, por ejemplo, las inversiones estatales vayan hacia formas de la economía mucho más amigables y sustentables y amistosas con el ambiente. Totalmente. Acá nos preguntan cómo les parece que se puede entusiasmar más a la ciudadanía para que habite más las ferias locales de comercio justo y estas alternativas que a veces son vistas como imprácticas. Sí, bueno, pero también es una cuestión. Ahí tampoco tengo, sinceramente, una respuesta. No sé por qué es más impráctico ir a una feria que ir a un supermercado, donde habitualmente hay un montón de gente, hay que hacer una cola larguísima, hay que ir con un auto y estacionar en un lugar repleto de gente, en un lugar oscuro. Bueno, será que la verdad personalmente no es un lugar que jamás me gustó el supermercado. Entiendo el sentido que muchas veces se dice como práctico de poder comprar todo en el mismo lugar, pero bueno, hay lugares, e insisto con el mercado del patio, porque me parece que también podés comprar un montón de cosas en un ambiente aireado, con luz natural, lindo, bello desde la estética, agradable de estar, ¿no? Y con una gran oferta. No sé qué habría que hacer para que la gente sienta más atractivo por eso. Yo creo que estas últimas semanas dieron un impulso, no sé si lo comenté al principio, pero estas organizaciones que trabajan vendiendo bolsones de alimentos de verduras, sobre todo, agroecológicas o no, pero siempre de cercanía, decían que duplicaron su demanda en estas semanas. O sea, ahí me parece que hay como un envión que se generó, bueno, por cuestiones del destino, que vale la pena aprovechar. Igual con la movilidad, fíjate que está bien que tenemos una ciudad que hay paro de colectivos hace una semana, entonces igual es imposible que la gente se suba al transporte público. Pero hay un envión muy grande de la bicicleta en Rosario, que es una ciudad muy apta para eso, porque es una ciudad con una geografía muy amable, sin subidas ni bajadas prácticamente, con un clima que es muy bueno casi todo el año, una ciudad a la que casi a cualquier lado podés, al menos en los papeles, ir de manera con una movilidad sustentable, en bici sobre todo, ¿no? Las crisis económicas de vuelta, sin duda no es lo ideal que sea a través de una crisis económica, pero bueno, si ya estamos metidos en una fenomenal crisis económica, a lo mejor está bueno intentar que la gente que se suba a la bici, que aproveche los 40 kilómetros nuevos de bicisendas que hay en la ciudad o que va a haber en estas semanas, después ya no se baje de la bicicleta, se apropie de las bicisendas y lo que hoy parece presentado como temporal por la pandemia, por la propia presión, en el buen sentido, del uso del usuario, termine siendo algo aceptado y algo. No, ¿cómo vas a sacar Definitivo. las bicisendas si vos ves que Rondó, donde no hubo nunca bicicenda en la vida, había un tranvía, ¿no? También las cosas que hemos hecho hasta hace no tantos años, que conectaba Alberdi con el centro de la ciudad. Bueno, listo, ya no está más, no volverá probablemente. Pero ahora hay una bicisenda. Bueno, a lo mejor la oportunidad también de intentar aprovechar nosotros ciudadanos, nosotros usuarios, la oportunidad, por los motivos que sea, que aparecen, para intentar hacer una ciudad más humana, más llena, más gente hay en la calle, más segura va a ser también. Es otro ítem que siempre se menciona, el de la inseguridad, y sí, Rosario tiene serios problemas, tampoco lo vamos a descubrir ahora, pero sin duda que la utilización del espacio público es la mejor forma de que ese espacio público sea seguro y accesible a todos. Bueno, a lo mejor Exacto. cada uno también lo puede pensar así, ¿no? Sí, apropiarnos del espacio público, Ujú. totalmente. Había otra pregunta que tenía que ver con la legislación y el marco legal. Eh, una que apunta a la formalidad de estos sectores de producción de cercanía, que suelen Sí. ser bastante informales. Eh, Ujú. qué se puede hacer desde ese lado y si hay alguna propuesta vigente? Bueno, ahí también hay un desafío, me parece, para el Estado,
que a veces se queda un poco en la intención o en la pequeña escala y le cuesta, creo, convencerse de que se puede hacer, de que no tiene por qué ser testimonial o chiquito para que no se asuste no sé quién, y que sí se puede dar el gran salto y ser mejores todos. Respecto al sector, bueno, es re interesante todo lo que era el cinturón verde de Rosario que fue desapareciendo, sigue siendo un sector muy informal. También cuando vemos esas variaciones de precio, por ejemplo, de los tomates, de las berenjenas, de los pimientos, tienen que ver con que la gran mayoría de los huerteros o horticultores del Gran Rosario se manejan de manera realmente muy informal, con muy poco crédito, sin posibilidad de hacer stock, sin posibilidad de almacenar mercadería para poder ofrecerla, no te digo todo el año, pero a lo mejor durante varios meses, lo que dure bien la mercadería, sin poder tener alguna cadena de frío que garantice que la lechuga no llegue chamuscada y se desperdicie. Una vez leí el dato, no lo podía creer, casi el 30% de la verdura que se produce se tira, de la lechuga, perdón, porque no se puede garantizar, bueno, su refrigeración hasta la verdulería. No existe una cámara de verdulerías en la ciudad de Rosario. Es un sector muy informal. Y a mayor informalidad, mayor imposibilidad, por ejemplo, de presionar también para que haya una legislación acorde, para que reciban créditos, por ejemplo, que le permitan tener cierta espalda. Tampoco puede ser que en el año 2020 una lluvia, un granizo o una helada aniquile la producción frutihortícola de una región. Digo, hay mucha tecnología de la buena disponible para que esto no pase. Me parece que ahí falta todavía, la provincia de Santa Fe no tiene, por ejemplo, una ley de agroecología que ha sido presentada varias veces en la legislatura, pero siempre quedó a mitad de camino. Ahí se puede avanzar. Sí hay un programa de periurbanos y hubo un programa de producción agroecológica, por ejemplo, de harina el año pasado, pero todavía falta, creo, siempre dar el salto de escala para que todos nos convenzamos que sí se puede hacer, producir alimentos, harina de manera agroecológica, de cercanía, de calidad, con buenos precios, generando también empleo y mano de obra local. No es para nada la misma cantidad de mano de obra que genera o generaba una chacra mixta o un cinturón frito-hortícola que un monocultivo, donde el suelo está desnudo o sin nada la mitad del año. Entonces, la ecuación tiene que incluir todas esas variables, el empleo, la salud, la alimentación. Por supuesto tiene que ser rentable porque si no, no hay sustentabilidad que valga. Nadie va a querer ser huertero porque sí, si no puede vender su producción. Pues, seguramente mucha gente lo hace como hobby o porque le encanta el trabajo de la tierra. Pero digo, lo tenemos que pensar en criterios de sustentabilidad económica, por supuesto. Es para que funcione y sea perdurable en el tiempo y pueda ser un modo de vida para un montón de gente. Sí. Justamente ahí Mirko dice, hay una responsabilidad total del Estado, el área de economía social, solidaria, siempre fue marginal. Y tiene que ver Claro, precisamente con exacto. esto. Sí, sí, yo creo que ideas hay muchas, son muy buenas, pero falta a lo mejor el paso final de convencerse que esto puede ser así. Bueno, ahora está todo un poco paralizado de vuelta por la pandemia y la cuarentena, pero en teoría el Ministerio de Agricultura de Nación iba a tener o va a tener una dirección de agroecología. Bueno, esto es toda una novedad. Hasta ahora el Estado Nacional no lo había tomado como algo oficial, vamos a decir, como algo serio que podía ser alentado como una política de Estado. Ojalá sea así, ojalá se entienda. De vuelta, estamos hablando de cosas que pueden parecer marginales, pero las propias Naciones Unidas, la FAO, ha reconocido que la agroecología va a ser la manera de alimentar al mundo, no es un hobby de pocos, ni un lujo que se pueden dar algunos, es una manera de producir alimentos que tiene que ver de vuelta con el cuidado de la tierra, con el respeto del consumidor, con un modo de vida sustentable y rentable para el productor, con la generación de mano de obra. Si hablamos también de la crisis y vemos hoy, por ejemplo, que el coronavirus, los 90% de los casos son en Buenos Aires, o el AMBA, ¿no? Buenos Aires ampliado.
Bueno, Argentina es un país ultra urbanizado, ¿sí? El 93% de la población argentina vive en ciudades y creo que la tercera parte de la población o más en una sola, que es la ciudad de Buenos Aires. Bueno, también, por más a lo mejor y risueño que pueda parecer, hay que volver a pensar en repoblar o volver a tener un equilibrio demográfico que nuestro país además nos permite de vuelta eh, de manera regalada. Es increíble que mismo en la provincia de Santa Fe, 4 millones de habitantes, la mitad vivamos en dos ciudades, Rosario y la ciudad de Santa Fe, y hayan desaparecido, y ahí sí también hay una responsabilidad grande del modelo agroindustrial, realmente decenas o centenares de pueblos como focos de educación, de desarrollo, como forma de vida. Tenemos, es re grande el desafío. Bueno, la oportunidad también está acá presente, ¿no? Hay que repensar o volver a pensar un montón de cosas eh, y todas relacionadas entre sí, porque en definitiva la producción de alimentos tiene que ver con cómo nos movemos, dónde vivimos, qué consumimos, qué producimos también. Bien, ahí tenemos un comentario. Qué importante eso de la FAO, porque la justificación más escuchada es que el modelo actual es el único que puede abastecer a la población. Sí, bueno, pero eso es realmente una mentira que no puede durar. De hecho, el hambre en el mundo no ha desaparecido en las últimas 2 décadas, todo lo contrario de la mano de la agricultura ultraindustrial, como es la que, bueno, Argentina es un ejemplo, toda Sudamérica se ha convertido en los últimos años y si ha habido un poco más de rotación de cultivos en los últimos 4 o 5 años ha sido simplemente por una cuestión de aliciente económico porque hubo cultivos que tenían más retenciones y otras menos. Acá de vuelta pienso yo que tiene que haber una orientación estatal un concepto que no sé si puede, cómo puede sonar, pero de ordenamiento territorial. A mí me gusta la palabra, que un poco ordena, a ver, ¿no? De vuelta, tampoco tiene sentido que en su momento toda la provincia de Santa Fe haya sido un 80 o un 90% cultivo de soja, porque son un montón de cosas que vos dejas de hacer. Y después, donde hiciste soja porque el precio era buenísimo, sacaste a las vacas y a las vacas las llevaste al humedal y después tenés un problema de quema de humedal, de contaminación del humedal, de accidentes por las quemas en la ruta Rosario-Victoria, de salud en la población de Rosario, porque cuando sopla el viento de determinado lugar, el humo invade todo el centro de la ciudad. Bueno, todo desequilibrio se termina pagando de alguna manera o termina estallando en algún eslabón de todo el sistema, ¿no? Entonces, no es gratis, digamos, Sí, intervenir o desequilibrar tanto lo que estaba dado o organizado de cierta manera. totalmente. Todo tiene que ver con todo. Acá hay otro comentario que dice, es la justificación más escuchada porque es la que sostienen los que hegemonizan el territorio y la actividad agrícola industrializada. Pero de ninguna manera es cierto, es otra mentira para justificar lo que nos hacen. No, Total. no, no es cierto, sin duda, de vuelta. Si hubiera sido cierto, si hubiera terminado el hambre en el mundo, el año pasado, sin ir más lejos, año 2019, récord de cosecha en Argentina, récord de pobreza en Argentina. ¿Cómo pueden ir juntos esas dos aseveraciones al mismo tiempo? Que el mismo territorio, en el mismo año, en el mismo momento, tenga un récord de cosecha, se supone, de alimentos, y un récord de pobreza. Bueno, algo está muy mal diseñado, muy mal repartido en ese sistema para que pase eso. Evidentemente, producir commodities no es lo mismo que producir alimentos, ¿sí? Total. Y tener el entramado productivo más importante de un país volcado a que se alimenten los chanchos de China, ¿tiene sentido? Mientras el 40% de la población del mismo país no puede acceder a alimentos de calidad. Yo la verdad es que creo que no. De vuelta, a lo mejor parece ingenuo, a lo mejor parece utópico, pero creo que son al nivel de discusión a los que tenemos que volver. No tiene sentido. Tiene que haber, por supuesto, un sector exportador y Argentina tiene que poder aprovechar las ventajas que también tiene, pero tiene que ser siempre dentro
de un equilibrio y dentro de no perder de vista lo más importante, que es el bienestar y la salud y el derecho a tener lo que se denomina la soberanía alimentaria, o sea, la certeza que vamos a seguir teniendo alimentos, por ejemplo, en épocas de pandemia. Totalmente. Y pienso, uno como consumidor muchas veces está en la vorágine del día a día. ¿Cómo podemos hacer para informarnos sobre estas cosas? Y esto ya por ahí desde tu profesión en cuanto al periodismo y por supuesto todo lo que conoces. ¿Cómo podemos hacer para Sí, despertar? bueno, yo tengo también algunos pensamientos respecto a esto. Por un lado, sí hay una crisis muy grande de los medios, sin duda, a los medios también se les exige mucho y los medios han sido desmantelados de manera brutal en los últimos años. Rosario, la provincia de Santa Fe, atraviesa actualmente un momento de concentración de medios brutal porque hay un solo gran grupo que es el dueño de los dos diarios más importantes de la provincia, del canal de televisión más grande de la provincia y de las radios AM más grandes de la provincia. Esto es un problema, sí. Después, creo también que hay cierta pereza, tal vez en los ciudadanos, en los usuarios, en los consumidores, pongámosle los lectores, los oyentes, porque hoy, de la mano de vuelta de las tecnologías, y pienso que las redes pueden ser muy buenas aliadas en esto, hay una gran variedad de medios, de periodistas y de organizaciones o instituciones que generan información. Vuelvo a Más Río Menos Basura, por ejemplo. Si alguien quiere tener información de primera mano sobre la contaminación del río Paraná, no donde nace en Brasil, no la contaminación del océano Índico y la isla de basura que flota entre Hawái y no sé qué. Si vos querés realmente saber cuáles son las empresas o los hábitos que más contaminan el río que vos ves todos los días cuando vas a la costanera, bueno, vos podés seguir a Más Río Menos Basura, el Paraná no se toca, al Taller Ecologista, a Soluciones Técnicas Sustentables. Te estoy diciendo de memoria 4 organizaciones que para mí trabajan recontra bien en el territorio, que producen información de primer nivel todo el tiempo, que están muy activas en todo nivel, en a nivel de lobby hacia la clase política, de información ciudadana. Hoy todos, prácticamente todo el mundo tiene un celular, un smartphone, un celular inteligente, entonces no existe a lo mejor el diario Más Río Menos Basura, pero vos lo seguís en tu canal de Instagram, lo seguís en Twitter, lo seguís en Facebook, en TikTok, no sé si están en TikTok, no sé ni siquiera bien todavía qué hay en TikTok, creo que hay solo bailes, pero me parece que a lo mejor hay algo más, porque escuché que la OMS había hecho algo de difusión en TikTok, y el ciudadano tiene que hacer ese esfuerzo también. A ver, ya quedarse en el discurso, no están los grandes medios, pero hoy hay muchas alternativas a los grandes medios y las tenés realmente al alcance de tu mano. Tomate un segundo para buscar, no necesariamente la información que confirme tu forma de pensar, pero porque también es otro Qué problema interesante. de Sí. la infodemia, del exceso de información. Todo el tiempo ratificar tu pensamiento sin poder mantener algún espíritu un poco más crítico, un poco más abierto. Pero sí hay muchos periodistas o medios u organizaciones políticos, dirigentes, sindicatos. A ver, la agenda ambiental ha sido tomada por la bancaria, ha sido tomado por el sindicato de aceiteros, ha sido tomado por AMSAFE, por ejemplo, generan información. Bueno, hay que también tomarse el trabajo de poder estar bien informado y creo ya que la excusa de que los grandes medios no lo muestran, la excusa no, pasa o ha pasado o sigue pasando en muchos temas, pero hay muchas alternativas o maneras de mantenerse informado de otra forma, con buena información. Encontrar allí donde se genera información, y insisto de vuelta, creo que la generación de información local, regional, es recontra importante para no quedarnos de vuelta con la isla de plástico en el océano Pacífico, que es un tema gravísimo, y poder insistir
y valorar y tener mucho más en cuenta que lo que vemos a lo mejor en los canales nacionales que pasan en el Océano Pacífico, bueno, está pasando acá en la isla frente a Rosario, en el balneario La Florida, o en la desembocadura del Saladillo, ¿no? Realmente Totalmente. priorizar la generación de conocimiento local, creo que hay una deficiencia grande de generación científica, de conocimiento en Rosario, no existe, por ejemplo, una facultad de biología, lo cual me parece que es un problema porque nos priva de mucha generación de conocimiento. El acuario en su momento vino un poco con la idea de empezar a paliar eso, ojalá se sostenga, ojalá siga siendo así, pero falta un montón, pero hay muchos actores, Mundo Aparte, otra ONG que trabaja súper en la ciudad, Beba Linaro, creo, a lo mejor la primera ecologista pionera del ecologismo en Rosario con el grupo Génesis en los años 80 por ahí, y que sigue haciendo un trabajo genial en Mundo Aparte, en un barrio además complicado, es un mundo aparte ese lugar. Digo, hay muchos actores trabajando muy bien también de forma local. Yo creo que eso también hay que valorarlo, apoyarlos y darles impulso cada uno desde el lugar que pueda. Bien. ¿Y tenés algún tip para contarnos para evitar los fake news, para filtrar información? Es difícil, la verdad que es difícil. Yo, como primer paso, desconfiaría siempre lo básico, de la cadena de WhatsApp, por ejemplo. Lo que llega por WhatsApp es casi siempre fake. Se puede chequear, de vuelta yo creo que las redes se pueden usar para el bien, en ese Ujú. sentido, y de vuelta las organizaciones que mencionaba antes ya son conocidas a nivel público por la seriedad y la profundidad con la que trabajan, por el compromiso. Eh, Iría a esas especies de marcas o de nombres que ya tienen un poco su recorrido, que están trabajando, qué sé yo, te puede llegar la recomendación boca a boca, lo viste en un tweet, lo viste en un posteo de Facebook, entra a ver la página del Paraná no se toca, es súper activa, por ejemplo, es una gran generadora de información de lo que pasa en toda la región. Insisto, Soluciones Tecnológicas Sustentables es otro grupo que trabaja, pero recontra bien, pensando la ciudad de manera creativa e innovadora desde hace ya muchos años, y creo que buena parte de las bicisendas que estamos teniendo ahora tiene que ver con el activismo ciudadano que desarrollaron comiéndose muchas veces Sí. eh, no, no, insultos por privilegiar la bici, cuando privilegiar la bici parecía también un lujo de europeo. Bueno, no, de vuelta, convenzámonos de que podemos tener una ciudad y que estamos en un lugar espectacular, insisto, Sí. privilegiado desde su naturaleza. Tenemos una reserva municipal en la isla. Bueno, esa es otra de las cosas que quedó ahí como una buena iniciativa, después medio que se desinfló. Hay que seguir insistiendo, hay que insistir, 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 y con el fake news también lo mismo. Eh, yo desconfiaría como primera instancia de todo lo que llega por WhatsApp como cadena, intentar buscar, bueno, pero el médico que habla del Hospital Carrasco, ¿quién es? ¿Es médico en el hospital? ¿En serio es el jefe de guardia de ese lugar? Tenemos Google, vos podés Sí. entrar y verificar la información de manera instantánea casi desde cualquier teléfono. Tomémonos también, insisto, creo que el ciudadano se ha quedado un poco en cierta comodidad de también comer el discurso hecho que baja a veces de los medios. Tomémonos el trabajo, lleva poco tiempo, una vez que vos en tu Twitter o en tu Facebook te haces tu menú de fuentes de información, después podés tener acceso a eso todo el tiempo, en base además, es genial también lo que te permite, en base a tus temas de interés, que pueden ser recontrabastos de economía, de ambiente, de arte, de cine, qué sé yo, de gastronomía, lo que uno quiera. Hay muchas herramientas a favor y casi todos tenemos acceso a esas herramientas. Bueno, hay Sí. que usarlas también. Y usarlas con juicio y cuestionando también Claro, lo que se nos presenta. por supuesto, pero Totalmente. creo que eso lo tenemos al alcance, sí, lo podemos hacer. Sí. Preguntemos, bueno, tenemos duda, ¿en serio Coca-Cola es la empresa que más contamina el río Paraná en Rosario?
Bueno, les voy a mandar un mensaje por Instagram a Más Río Menos Basura para que me digan si sí o si no. O me acerco al acuario y les pregunto. Me van a decir que sí, pero Les los vamos a podemos decir que chequear. sí. Sí, sí, sí. Ahí te agradecen de STS por tus palabras. Son unos genios. Sí, están aquí presentes en la transmisión. Mientras Genial. hablabas, pensaba también en los casos, nosotros le llamamos greenwashing o lavado verde, Ujú, porque también está esa publicidad. Vos ujú. mencionabas Coca-Cola el año pasado, con Más Río, Menos Basura, también eh, vimos una publicidad donde salían a recolectar las botellas y la basura en la playa. Entonces, bueno, esto tiene que ver con el greenwashing, el lavado verde que hacen Sí. las marcas para limpiar un poco su imagen Ujú. de lo que realmente ocurre. Sí, eso también es otro fenómeno que va a seguir presente. Que en el caso de las empresas sin duda es pensado y que tiene sus subvenciones, pero también pienso dentro de los propios estados existen esas contradicciones. Por tomar el ejemplo que decíamos antes del propio estado argentino, que por un lado quiere o va a tener una dirección de agroecología con rango oficial en el Ministerio de Agricultura y por el otro lado sigue subsidiando la producción de vaca muerta. Bueno, son fuerzas y pujas de interés que están presentes eh, en el capitalismo, se llama capitalismo. Sí, Hay también que, creo que estar bien informado o estar informado o pensar que estar informado es una virtud o algo a favor del ciudadano, nos puede ayudar a cada uno a darnos cuenta cuando lo que nos están diciendo es real o no, o forma parte de una campaña. Creo que también ahí, de vuelta, el ciudadano, sea como votante, sea como la persona que elige dónde va a comprar, qué producto compra. Bueno, todo puede parecer poco, pero todo termina sumando, ¿no? Al final. Pero sí, claro, es también totalmente. lo que vos decís es otra tendencia, sí, Sí, absolutamente. acá Nicolás dice, y trasladan la responsabilidad al consumidor, que esa es otro de los fenómenos que vemos en cuanto a las Sí, empresas que tratan de responsabilizar a los consumidores de que son quienes no saben reciclar. Eh, sí, sí. Bueno, Argentina tiene un déficit, ¿eh? Porque no tenemos ley de envases de responsabilidad extendida del productor con respecto a los envases. Hay varios países que sí. En Argentina se presentaron proyectos en el Congreso de la Nación en algunas oportunidades y nunca pudo avanzar. Y bueno, es otra lógica del capitalismo, esto de que el consumo sea permanente y de que nada dure y de que genere un residuo que es visto como responsabilidad ya del que lo compra y no del que lo produce. Ahí es difícil porque es toda una lógica instalada que se expresa de un montón de maneras en un montón de cuestiones. Por sí, ejemplo, esto, el no tener una ley de responsabilidad extendida del productor en la gestión de envases o en la gestión de residuos, demuestra que son sectores poderosos, que pueden hacer lobby para que no salga una ley así, pero de vuelta yo creo que hay un montón de organizaciones trabajando en el sentido de la coherencia, de lo sensato, que es que si vos producís algo tenés que también hacerte cargo del residuo que genera cuando ya está demostrado ahora, a esta altura de la humanidad y del tiempo, la cantidad de problemas que generan esos residuos también, ¿no? A lo mejor hace 50, 60 años no se visualizaba así, bueno, ahora sí se ve así. Entonces ahora sí tiene sentido dar la discusión. sí, totalmente. Bueno, y con lo que voy a decir ahora lo voy a citar un poco a Mirko. Él siempre dice que los residuos que se generan por comprar esos productos que ya vienen empaquetados, al fin y al cabo se terminan traduciendo en un gasto público, que es un gasto de todos, porque terminan Totalmente, en una por supuesto. gestión de Uh -huh, residuos. uh -huh. Entonces, es interesante para dar ese debate. Y como vos decís, ya hubo intentos de poder avanzar en una ley de responsabilidad extendida del productor y no se ha logrado, pero es cuestión de seguir insistiendo y seguir remarcando que hay otras formas Uh -huh. de consumir y otras formas de comprar lo que necesitamos.
eh, y que no es precisamente absolutamente. responsabilidad nuestra la Ujú, gestión de ese envase. ujú, absolutamente. Y que incluso si vos querés seguir comprando Coca-Cola porque te encanta la Coca-Cola y está muy bien, podés comprarlo de manera retornable. Digo, Claro. no insume prácticamente ningún esfuerzo. Bueno, cuando hacen los análisis del taller, el taller ecologista, por ejemplo, cuando hacen las juntadas de basura en el río, también lo que queda evidenciado que la mayoría de la basura es la basura de personas, digo, ¿no? Casi de, al menos la que se encuentra en las orillas de Rosario, ¿no? No Ujú. necesariamente la gran industria que contamina, sino todos nosotros yendo a la playa, yendo al río, yendo a la Florida, yendo a la isla, tirando nuestro envase de galletita, nuestra botella de plástico descartable, Sí, eh, y todo puede solucionarse, todo tiene otra manera de hacerse, simplemente es cambiar el chip cultural. Pero yo estoy convencida que sí se puede hacer. Y me remito al ejemplo, porque me acuerdo cuando se prohibió fumar en los espacios cerrados, hace no sé bien cuánto, 10, 12 o 15 años, muchísima gente decían que eso era imposible, que no iba a poder haber más clases en la facultad, que los bares iban a fundir todos. Bueno, las redacciones, que eran lugares de fumadores empedernidos, que nadie iba a poder funcionar porque era casi un derecho divino poder fumar en un lugar cerrado. Bueno, sin embargo, se avanzó y hoy es impensable que alguien prenda un cigarrillo arriba de un colectivo, en un aula o en un lugar cerrado. Se pudo totalmente. hacer. Las bolsas en los supermercados, un ejemplo más reciente y más masivo, porque no todo el mundo fuma, pero sí todo el mundo iba a comprar sin llevar su bolsa. Bueno, todavía a lo Totalmente. mejor cuesta un poco, pero se va imponiendo. Lo vamos Entonces, a es ver. también cuestión de, claro, es cuestión de insistir. Lo que dice Mirko es así. Además, tiene grandes costos después para el Estado. Y si vamos a lo ambiental más puro y duro, yo por ejemplo lo pienso muchas veces cuando hay inundaciones o sequías. Bueno, en la provincia de Santa Fe, en los últimos 20 años, creo que tuvo 18 años declaraciones de emergencia o por sequía o por inundación. Entonces, es un proceso que se intensificó, sí, por el calentamiento global, que le cuesta al Estado un montón de plata después, desde sacar a las vacas de la isla cuando se inunda, que por qué hay vacas en una zona inundable donde de vuelta no tiene ningún sentido salvo un interés económico de haber liberado las zonas continentales para poner un monocultivo, Totalmente. a los subsidios a los productores que pierden sus cosechas, a la reparación de caminos rurales que quedan destruidos por la lluvia o por la seca según sea el año. Bueno, entonces, ¿no es más sensato e inteligente y más económico, más barato, en definitiva, hacer un uso cuidado de los recursos para no tener después no solo el problema, sino el costo del problema económico, si nos queremos atener solo a esa dimensión? Con los residuos creo que pasa algo bastante parecido. Totalmente. Bueno, nos va quedando poquito tiempo. La verdad que se fueron armando algunos debates mientras hablábamos dentro del chat en cuanto a, bueno, Genial. exigir la ley de responsabilidad extendida del productor. Acá Vane comentaba el tema de la cerveza, que ahora viene en packs de latas Ujú, y que sale mucho más barato que el ujú, clásico porrón que es retornable. Eh, ujú. y sin dudas que ahí detrás hay toda una estrategia de marketing para que uno elija el descartable antes que el retornable. Y porque le sale más baratos a las grandes distribuidoras y fabricantes de cerveza eh, trasladar latitas Sí, que botellas. Entonces, totalmente. sí, pero claro, ustedes también han hecho ese análisis, la cantidad de Exacto. latitas que vienen apareciendo cada vez más, por ejemplo, Sí. en la orilla del río. Ujú, Sí, desde 2017 que comenzamos a ver eh, más latas ujú, en las recolecciones. La verdad es que es increíble y de hecho hay estudios que han mostrado que dentro de esa lata hay también plástico.
Claro, Así que, se rellena. claro, Sí, sí. tiene un fin práctico. Eh, bueno, acá Gisela que decía que ella también pensaba en lo de la ley antitabaco, que era lo que Ujú. vos comentabas. Así que la verdad es que hablamos de un montón de temas que todos están correlacionados, ha sido un placer. Sí, Eh, genial. no sé si querés comentar y repetir cuál es tu portal, así ya lo vamos recordando. Bueno, cómo no, el portal se llama dosambientes.net. Después aquel que use Facebook puede encontrar Dos Ambientes Noticias Verdes, en el Twitter también, Dos Ambientes Noticias Verdes, y si no, el mío personal, Jorge Lajiva, mi apellido es H-I-B larga A. Y bueno, la verdad es que súper agradecida por el espacio, por la charla, estuvo buenísimo, era mi debut de charla virtual, Muy así bien. que espero a ver Sí, genial. otra de las consecuencias de la pandemia, Sí, tener que pasar nos a la vamos no la reinventando. clandestinidad, sino la virtualidad. Exactamente. No, la verdad es que es un placer hablar con vos, toda la información que tenés y el contenido que generás a diario de calidad y local. Así que realmente es para aprovecharlo, para valorarlo. Así que invitamos a todos y a todas a que visiten Dos Ambientes. Y bueno, y esto que decíamos de ser juiciosos en cuanto a la información que leemos y que encontramos, y también en cuanto a esto de los hábitos de consumo, tratar de cuestionarlo y de realmente encontrar nuevas formas que sean más Ujú. justas y que generen menos impactos en nuestros ecosistemas, que es una de las cuestiones que nos llevó a generar este ciclo de vivos. Así que Ujú. realmente un placer, Jorgelina. Muchísimas gracias a todos también que estuvieron acá prendidos en la transmisión. Y bueno, nos veremos prontamente, espero, ya sea en la Ojalá, ojalá. virtualidad o en la realidad, no lo sabemos. Esperemos que volvamos pronto a la vida real. La verdad que Sí, sí, se extraña mucho. la verdad que sí. Así que bueno, vamos a estar colgando este video en YouTube, así que lo vamos Genial. a poder seguir por allí. Muchísimas Bueno, te gracias. agradezco un montón. Gracias Un por la placer. convocatoria y gracias también a quienes acompañaron la charla. Hasta luego. Un beso grande. Nos vemos. Chao, Igualmente, gracias. chao. Chao.